Les puse ahí para que lo vayan viendo. Este es un pedacito del mapa de Merlo, ¿sí? Y es donde está la sede, se llama Barranca Colorada, de la facultad. Esto es, en esta avenida, que es Avenida del Libertador sin número, lamentablemente estas cosas que pasan por acá, pero bueno, aquí está la entrada y un arco que dice Barranca Colorada sobre la Avenida Norte, y uno transita por acá, será unos 500 metros, y frente a un parque que se llama Parque Recreativo, ahí en la mano derecha está la facultad, tiene carteles, no creo que se pierdan. Si de repente de la mano izquierda ven dos esculturas de dos dinosaurios, se pasaron un poquito. Pero bueno, no es complicado. Igualmente, dentro de un rato les mando a los que, con el celular les mando ya el acceso exacto. Pero el tema es ese. Sede de la Facultad de Turismo y Urbanismo, Barranca Colorada, Avenida del Libertador sin número. Bueno, si les parece, empezamos. ¿Están todos ahí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno. Hoy, bueno, es nuestro último encuentro por Zoom, por unos días, porque cuando empiecen las clases volveremos a esta metodología, pero bueno, del curso de ingreso, esta es nuestra última charla. Y a mí por lo menos me pasa esto, ¿y cómo hacemos un resumen y un cierre? Algo que bueno, que les pueda resultar interesante, que nos permita, así, digamos, ahí está, que nos permite un poco hacer un cierre y al mismo tiempo, si es posible, que esto sea relativamente ameno dentro de lo que se puede. Así que bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Y vamos a hablar de un tema que está muy en boga, nos toca de todos lados. ¿Y qué es este? Los virus. ¿Sí? En primer lugar, aclarar que no se trata de la banda de Fede Moura, sino que vamos a hablar de otra cosa. ¿Sí? Vamos a hablar de estos muchachitos que en los último año y casi un poquito más nos han traído a mal traer y nos han generado toda una serie de inconvenientes. Pero la idea es conocerlos, saber qué son, y como ustedes vieron algunas cosas de química, bueno, no les va a resultar tan ajeno. En primer lugar, esto, ¿de qué cosa es un virus? La palabra virus viene del griego, que significa toxina o veneno. Ya empezamos mal. Es un agente infeccioso microscópico acelular, significa que no es una célula, que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Aquí empieza la primera controversia, y ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? ¿Sí? Si definimos un ser vivo a partir de la necesidad de una célula, una estructura que ustedes ya vieron, que tiene una membrana celular, que tiene un núcleo, que tiene organelas, que cumple una cantidad de funciones, bueno, en ese sentido, si lo tomamos desde ahí,
no es un ser vivo porque no es una célula, es mucho menos que una célula. ¿De qué está constituido un virus? Bueno, un virus está constituido por genes que están a su vez formados por ácidos nucleicos que forman moléculas largas como la de ADN o ARN. Eso ustedes también lo vieron el otro día, o sea que esto no es nada que no conozcan. Y están rodeados de proteínas, algo que también ustedes vieron el otro día. ¿Qué forma tienen los virus? Bueno, son bastante variados, ¿sí? Ahí los pueden ver. Hay virus circulares, hay virus en forma de gusanito, hay algunos tipo estrella, como el del HIV, o el de la hepatitis, o el del ébola, así en forma de gusanito, o estos que son bacteriófagos, que tienen como patitas, y esta zona así prismática, así que bueno, los hay de distintas formas y colores. Esta fotografía que podemos ver a partir de un microscopio electrónico, todos estos cositos amarillitos son virus y están infectando a estas células que están acá. Todas estas azules son las células y cada uno de estos es un virus que está tratando de entrar a una célula. ¿Sí? Así es como se ven los virus. Tienen esta cadena, que en este caso es ARN, ¿sí? Y una serie de proteínas de distintos tipos que forman esta envoltura que los protegen y que al mismo tiempo los permiten infectar a las células vivas. Bueno, ¿hay muchos virus? Bueno, sí, hay muchos virus. Un estudio reciente dice que hay 10 quintillones, o sea, un 1 seguido, un 10 seguido de 31 ceros. ¿Sí? Es el número de virus individuales que existen en el planeta Tierra. Son el organismo, entre comillas, ser vivo, más abundante de nuestro planeta, y hay muchos más virus en nuestro mundo que estrellas en todo el universo. Eso es como para tener una idea. Así que el Big Bang se quedó chico con los virus que tenemos solo en nuestro planeta. Imagínense si vienen de otro lugar. Este dato que encontré me pareció, les diría la palabra, aterrador. Cada día una media de 800 millones de virus caen pegados a las partículas de polvo en cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra. 800 millones de virus por metro cuadrado. ¿Sí? Es una enormidad. Pero bueno, recordemos que hay 10 a la 31. Así que, bueno, nos rodean por todos lados. Tal es así que varios autores consideran que en realidad vivimos en un planeta de virus y probablemente nosotros no somos los más importantes de la Tierra, sino la cantidad de virus que hay alrededor. Nosotros somos un agregadito ahí, en el medio de este planeta de virus. Bueno, eso con respecto al número. Después, la otra pregunta es, ¿desde cuándo están en el planeta Tierra? ¿Sí? ¿Desde cuándo han aparecido? Y no hay un dato muy preciso. Sí hay algunas hipótesis, ni siquiera hay una teoría demasiado comprobada. Pero bueno, una de las hipótesis dice que los virus fueron originalmente un tipo de células muy pequeñas que parasitaban a células más grandes y que con el paso del tiempo fueron perdiendo genes y se quedaron solamente con lo mínimo necesario para poder parasitar. Otra hipótesis dice que los virus podrían haberse originado a partir de porciones, de fragmentos de material genético de las células que escaparon de ellas. ¿Sí? Así como el otro día Cecilia les contaba que los cloroplastos y las mitocondrias fueron englobadas, eran bacterias que fueron comidas por otras células y que fueron incorporadas y después se empezaron a replicar, a dividir dentro de la célula, y la célula las utilizó porque les fue útil. En este caso, si la teoría fuera así, sería al revés.
Es decir, son porciones que la célula expulsó porque no les servía, porque le molestaban, y esos se transformaron en virus. Y existe otra teoría que dice que los virus podrían tener origen en proteínas y ácidos nucleicos y que se originaron en el mismo momento en que aparecieron las células primitivas. Y a partir de ese momento siempre fueron dependientes de ellas. Los virus y las células entonces habrían evolucionado juntos desde el comienzo. Ninguna, como les digo, ninguna de estas teorías ha podido ser comprobada hasta ahora, son simplemente especulaciones, no hay fósiles, no hay nada que nos permita sospechar cómo fue que realmente sucedió. Pero para poder entender un poquito todo esto, vamos a empezar a ir un poco atrás, ni un año ni dos, sino unos cuantos más, para entender cómo empezó la vida en la Tierra, porque si no, ¿para qué ver esas teorías si no entendemos primero cómo llegó la vida a la Tierra? Bueno, en primer lugar, entender que la Tierra, como la conocemos hoy, empezó a formarse hace unos 4.000 millones de años, una cifra también enorme y difícil de entender, pero bueno, fue así. La Tierra comenzó a consolidarse y una de las cosas que ayudó mucho a la formación de la Tierra y después a la formación de la vida es el hecho de que en nuestro planeta se formó una enorme cantidad de este elemento, de esta sustancia. ¿Saben cuál es? Agua. ¿Agua? Muy bien, agua. El agua, ya el otro día lo vieron, está formada por dos elementos. ¿Cuáles son? Oxígeno. Oxígeno ¿y cuál Oh, otro? se me fue. Hidrógeno. Hidrógeno. Bien. Hidrógeno. Una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Unidos de esta manera a través del oxígeno. Los dos son no metales, con lo cual el tipo de unión que hay es un tipo de unión covalente. Eso lo vieron el otro día también, en donde lo que sucede es que se comparten electrones entre el núcleo del oxígeno y los dos núcleos del hidrógeno, ¿sí? De manera tal de que en realidad el oxígeno, que es más, se lo llama electronegativo, es decir, tiene más afinidad hacia quedarse con electrones, los electrones es como que dan más vueltas sobre el oxígeno y cada tanto dan una vuelta sobre el hidrógeno. Eso, aunque parece una tontera, es importante y ahora les voy a explicar por qué. Así es el aspecto que tiene la molécula de agua. Hay un ángulo que no importa demasiado, pero es de 104.5 grados entre un átomo y otro de hidrógeno. Y el hecho de que el oxígeno atraiga más a los electrones que el hidrógeno hace que esta molécula tenga lo que se conoce como polaridad. Es decir, hay un polo más negativo, que es el oxígeno, y en este caso habría dos polos un poco más positivos, que son los del hidrógeno. Al existir esta polaridad, una parte más negativa, una parte más positiva, hace que las moléculas de agua estén más unidas entre sí. Se lo llama, no importa, unión puente hidrógeno, pero bueno, lo importante es el hecho de que se mantienen más unidas. Eso permite este tipo de características, ¿sí? Lo que llamamos una característica higroscópica, es decir, que las gotas de agua no se dispersan, sino que se mantienen unidas o tienden a unirse entre sí. ¿Se entiende hasta acá? No, para nada. Un poquito. Sí, sí, yo sí. Bueno. Eso entonces hace que estas moléculas y que tengan estas propiedades de que a una determinada temperatura
Esperen que los estoy admitiendo. Que a una determinada temperatura, como la temperatura, digamos, normal, tengamos al agua en forma líquida, ¿sí? Si la temperatura baja por encima de determinados grados, que nosotros mismos definimos como 0 grados, que es precisamente el punto en donde el agua se transforma en sólido, pasa del estado líquido al estado sólido, y a partir de los 100 grados el agua pasa automáticamente al estado gaseoso. Todo eso tiene que ver con la temperatura. Lo que hace es que las moléculas tienden a vibrar y en un momento determinado, si la vibración es muy alta, se separan y entonces se transforman en gas, y si la vibración es mucho menor o muy baja, pasan al estado sólido, ¿sí? Esta sustancia, que es tan sencilla, tan básica, nada más que 3 átomos, es la sustancia que hace posible que haya vida en nuestro planeta, ¿sí? Hace unos 650 millones de años no había seres vivos en nuestro planeta. Todo era agua, rocas y nada más, ¿sí? Fíjense, este es un mapa de cómo era la Tierra en esa época, y fíjense que la mayor parte de los continentes estaban bajo agua, y solo salía un poquito de un pedazo de Australia, un pedacito de la India, un pedacito de la Antártida, un pedacito del Congo, de África del Sur, y todo lo demás estaba directamente abajo del agua. En esas condiciones es cuando aparecen los primeros seres vivos. O sea, se sabe que hace 650, 600 millones de años comenzaron a aparecer los primeros seres vivos. Así se veía un poco el planeta Tierra, ¿sí? Como les digo, rocas, volcanes, nubes, agua y nada más. Muchos gases, azufre y demás. Y de acuerdo a la teoría que más los científicos están de acuerdo, en esa época aterrizó en la Tierra un meteorito, ¿sí? Ese meteorito aparentemente traía, esta es una microfotografía de otro meteorito, no de ese, pero si se fijan acá, esto que está acá, ¿sí? Es un grupito de bacterias. Esas bacterias, una vez que impactaron en la Tierra y llegaron a un lugar líquido, comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo, desde qué planeta venían las bacterias? Y no se sabe. Por ahora son solo especulaciones. No se sabe si fue en Marte, si fue algún planeta que explotó antes de que ahora no lo vemos, si vino de otra galaxia, no se sabe. Lo que sí todos están de acuerdo es esto, que el origen de la vida en la Tierra es extraterrestre. Y esas bacterias tenían ARN, como este que está acá, ¿sí? Y comenzaron a multiplicarse. La pregunta que hoy nos viene a la mente es, ¿y junto con las bacterias venían los virus? Y es posible, no se sabe tampoco. Se sabe claramente que las bacterias fueron los primeros seres vivos en nuestro planeta, que esos seres vivos vinieron de otro planeta, no se formaron en nuestro planeta, no hay manera hasta ahora de haber comprobado, nadie pudo generar vida en este planeta, con lo cual, por más experimentos y por más tecnología que se haya usado, la teoría más aplicada, como les digo, es esta, que esas bacterias vinieron de otro planeta. Y a esas bacterias les fue bastante bien, comenzaron a propagarse, a multiplicarse, a evolucionar y a diversificarse. Seguramente a todas estas bacterias los venían acompañando probablemente los virus. Y ahora lo vamos a charlar dentro de un ratito, también los virus tuvieron que ver probablemente con la evolución de todas estas bacterias.
una de las cosas mágicas que sucedieron en algún momento es que esa cadena de ARN única, en algún momento se unieron dos y formaron esta otra molécula que es la de ADN. El ADN tiene la capacidad de guardar mucha más información que el ARN. Entonces, a partir de la generación, de la creación del ADN, las células pudieron ser cada vez más complejas, producir más elementos, más sustancias, más enzimas, más proteínas, y a partir de ahí la evolución de todos los seres vivos que hoy conocemos. Esta es una especie de espiral para entender cómo fue que se produjo la evolución a partir de estas primeras bacterias. A partir de ellas comenzaron a formarse algas que hacían fotosíntesis, a partir de esas algas comenzaron a producirse otro grupo de plantas, al mismo tiempo un grupo de células que no tenían clorofila, que no hacían fotosíntesis, se transformaron en los primeros animales, protozoarios, y a partir de ahí evolucionaron, y combinadas las dos, los vegetales y los animales, unos comiéndose a otros, es que comenzó la vida siempre en el agua, hasta que en algún momento algunos de esos grupos, especialmente crustáceos y las plantas, empezaron a salir del agua y empezaron a vivir en la parte terrestre. Y a partir de ahí también se disparó una muy fuerte evolución que llevó a la aparición de todos los seres vivos que hoy conocemos, más todos los seres vivos que se extinguieron. Muchos de esos invertebrados, moluscos, crustáceos, etcétera, se extinguieron, pero dieron origen a los insectos. Muchos de estos grupos también, algunos se extinguieron, pero dieron origen a los peces, y a partir de ahí a los anfibios, y a partir de ahí los reptiles, y de los reptiles a las aves, y de las aves o de un grupo de reptiles a los mamíferos, y así tuvimos toda la evolución hasta el día de hoy, hasta la creación del hombre. Pero aparentemente durante todo este periodo los virus estuvieron presentes, y parece que también, ahora lo vamos a ver, tuvieron bastante que ver con la evolución. Bueno, esta es una especie de mapita, simplemente mostrar cómo evolucionaron todos los grupos de seres vivos. Por este lado las plantas, por este lado los hongos, por este lado los moluscos, los anélidos, y después los crustáceos, los insectos, etc. Y por el otro lado el primer grupo de vertebrados, que fueron los peces, a partir de ahí los reptiles, con su última creación de los dinosaurios, que fueron las aves, y en otro grupo, a partir de un grupo de reptiles, también aparecieron los mamíferos, y como punto máximo de la evolución acá aparece un señor, quizás conozcan esa silueta, ¿alguna vez la vieron? Darwin. Darwin, muy bien. Don Charles Darwin. ¿Qué es este señor que aparece acá? Charles Robert Darwin, que fue el primero que escribió, que puso en papel algo que muchos suponían, pero nadie tenía demasiadas pruebas concretas, que es precisamente este proceso de la evolución. Hasta la época pre-darwiniana se creía en primer lugar que la vida se había generado en forma espontánea, y segundo, que Dios había tenido que ver en muchos casos con la creación del hombre y de todos los seres vivos que veíamos. Darwin puso, como les digo, a través de un libro maravilloso, El origen de las especies, bueno, puso los puntos sobre las íes y dijo: no, muchachos, esto es así, la evolución sucede en pasos, despacito. Hay experimentos en la naturaleza, unos funcionan y son los que podemos ver, y otros fracasan y son los que se extinguen, y ha habido cambios a lo largo de la geología de la Tierra, y hizo que en algún momento a algunos animales les fuera bien y a otros les fuera mal, y lo mismo las plantas, y por eso tenemos los fósiles, etcétera, etcétera. Pero bueno, a este señor le debemos, por lo menos en lo que hace a la cultura occidental, el
la introducción de esta idea de la teoría de la evolución y la que hoy en día se considera una ley, ya no es una teoría, de la selección natural. Bueno, y volvemos ahora a los virus. Ya vimos un poco cómo se formaron todos los seres vivos. Dijimos que los virus, de acuerdo a las distintas teorías, acompañaron durante todos estos procesos a los distintos seres vivos. Y los virus tienen la capacidad de infectar a todo tipo de organismos. Infectan a animales, hongos, plantas, seres unicelulares, bacterias, arqueas, y esto lo puse en rojo porque es interesante y lo vamos a volver a ver. También infectan a otros virus. Desde el punto de vista de la evolución de otras especies, los virus son un medio importante de transferencia horizontal de genes, lo cual incrementa la diversidad genética e impulsa la evolución biológica. Esto era algo que Darwin no tenía la menor idea, porque de hecho apenas se podían ver algunas cosas en un microscopio y se desconocía la presencia de virus, se sabía que había enfermedades causadas por nadie sabía qué. Y bueno, en los últimos años sí se sabe todo esto y se sabe entonces que uno de los motores de la evolución propuesta por Darwin tiene que ver precisamente con los virus, porque lo que hacen es llevar porciones de genes de una célula a otra, y en el caso de que las células sobrevivan, que no se mueran en el ataque de los virus, pueden quedarse con esa información genética y aprovecharla y utilizarla. Esto es algo bastante reciente en cuanto al conocimiento. Bueno, y la pregunta es, ¿y todos son malos, todos causan enfermedades? Bueno, en realidad no. No todos los virus provocan enfermedades, nos podemos quedar tranquilos que esos 800 millones que caen en cada metro cuadrado de suelo, la mayoría no nos van a infectar. Podemos dormir tranquilos, no psicopatearnos con ese tema. Y en algunos casos conviven con nosotros, pero no nos causan ningún tipo de enfermedad. Están ahí y no hacen nada, por suerte. Otros, como el famoso virus del VIH, bueno, puede producir infecciones permanentes, algunas crónicas, y en algún caso, bueno, si evaden en los mecanismos de defensa, causar la muerte. Conocemos unos cuantos casos. En muchos animales, en cambio, es frecuente que las infecciones víricas, de las infecciones de los virus, dan lugar a una respuesta inmunitaria que confiere una inmunidad permanente a la infección. Parece ser que muchos animales tienen más capacidad que nosotros de generar inmunidad. Y que en nuestro caso la inmunidad se genera a partir de vacunas y no a partir de esperar a que se genere inmunidad. Aquí hay otras cuestiones que tienen que ver también con la cuestión antropocéntrica, es decir, que nosotros nos consideramos como que somos lo más en el universo, por lo menos en nuestro planeta, y entonces no podemos esperar a que sucedan esas cosas. En las poblaciones animales habrá animales que se mueren y otros que no, lo mismo pasa con las plantas, y entonces en condiciones naturales a la larga aparece la inmunidad y todos esos animales son los que se procrean, forman nuevas crías y esas tienen a su vez la inmunidad y eso va pasando de generación en generación, y en algún momento ese virus que pudo haber generado graves enfermedades deja de ser importante. Nosotros no podemos esperar a que la evolución haga su camino y entonces tenemos que solucionar las cosas de un día para el otro y entonces tenemos que inyectarnos vacunas para generar la inmunidad, para que todos nos quedemos tranquilos. Bueno, tenemos esa curiosa filosofía. En la naturaleza eso no sucede. Bueno, hasta acá vamos bien. Sí. ¿Quién descubrió el traspaso de los genes de virus de forma horizontal? Realmente son los biólogos moleculares. O sea, lo que se hace es, se estudia las células infectadas con virus, las células sin infectar, las células que pasaron por la infección y después ya sobrevivieron, y se hace un análisis del ADN, se ve la secuencia de ADN y se comparan.
¿sí? Pero digamos, ¿quién es digamos, entre comillas, el Darwin de este área? ¿Hay Y en alguna realidad hoy persona? en día la ciencia es un poco diferente, hay infinidad de grupos, hay investigadores en China, en Francia, en Alemania, en un montón de lugares, hay un montón de revistas en donde se publican estos descubrimientos, y justo ahora les iba a contar esta otra, que es interesante y también un poquito aterradora, que es este tema de qué cosa es un virófago, ¿sí? Un equipo de investigadores de la Universidad de Marsella, en Francia, descubrió un tipo de virus que infecta a otros virus. Se lo llama virófago, está publicado en una revista, quizá las dos revistas más importantes de ciencia a nivel mundial son Science y Nature. Son las dos revistas top, Nature más hacia la parte, digamos, de los seres vivos, y Science un poco más aplicada a cuestiones que tienen que ver más con la tecnología, con la astronomía, o sea, ciencias más matemáticas, un poco más duras, digamos, y el otro un poquito más aplicado hacia los seres vivos. Una de las cosas que estaban observando estos muchachos es que veían a través de un microscopio electrónico una ameba infectada por una cepa de un tipo de virus llamado mimivirus. Es uno de los virus más grandes que se conocen, entonces está buenísimo porque uno los puede ver con un microscopio electrónico y se ven. Y los científicos descubrieron unos virus chiquitos que estaban pegados a el lugar que había establecido el virus dentro de la célula. O sea, el funcionamiento de un virus es el siguiente. Lo primero es entrar a la célula. No entra entero el virus, sino que lo que hace es toma contacto con la membrana de la célula y le inyecta un grupo de proteínas y luego el ARN. Entonces esas proteínas y ese ARN desorganizan la célula y hacen que se produzcan más virus, ¿sí? Una vez que se produjeron una gran cantidad de virus, la célula se queda sin ninguna estructura porque todo se transforma en virus y la célula necesariamente se muere. Y entonces pasan a otra célula y a otra célula, y así es como funcionan básicamente los virus. En el momento en que se está formando esta especie de fábrica de virus dentro de la célula, estos señores vieron que aparecía un virus más chiquito, que no era un mimivirus, y que se metía ahí adentro, y que lo que hacía era directamente sacarle todo lo que estaba armando en su fábrica, el virus, y hacer sus propios virusitos chiquitos, ¿sí? O sea que lo que hizo fue debilitó a los virus y no los dejó seguir infectando, ¿sí? Una vez que empezaron a observar esto, empezaron a pensar en, dijeron, epa, pero entonces, si nosotros estamos diciendo que los virus no son seres vivos y que necesitan de otro ser vivo para replicarse, ¿qué pasa con estos virusitos chiquitos que están metiéndose dentro de esta estructura para generar virus de otro grupo y que lo debilitan y que no dejan que se formen virus nuevos? Bueno. En este caso, ¿ese virófago qué sería? ¿Una especie de aliado o un peligro más grande todavía? Y en realidad no se sabe. En principio para la ameba fue un aliado, porque le evitó que se infectara y que muriera, ¿sí? Este es el virusito. Y una de las cosas curiosas, esta investigación es del año 2008, ahí tienen después, si quieren leer la revista, está en inglés, pero bueno, está el artículo. Le pusieron Sputnik de nombre. ¿Les suena conocido eso hoy en día? Sí, pero no sé de dónde. La vacuna, ¿cómo se llama la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19? La vacuna rusa, muchachos. Sputnik. Vacuna rusa se llama Sputnik. ¿Será una casualidad? No sé. ¿Puede ser que están usando el mismo principio para la vacuna? Para No, debilitar en teoría no, pero quién sabe qué la pregunta así un poco capciosa es quién sabe qué nos están metiendo dentro de la vacuna, ¿sí? No sé.
Está bien. Pero bueno, es curioso que se llamen igual, más allá de que Sputnik fue el primer satélite creado por los rusos en la década del 60, todo lo que ustedes quieran, seguramente salió de ahí, pero es curioso que estos franceses llamaran a este virófago Sputnik y después resulta que la vacuna rusa para el COVID se llama Sputnik. Es como para que uno piense un poquito. Lo curioso de estos... Yo no le confío nada a esa vacuna. ¿Cómo? Que yo no le confío nada a esa vacuna. Y a mí me cuesta, la verdad que en general me cuestan todas estas vacunas, pero bueno, esta en particular me suena como un poquito raro. El trabajo, bueno, como les digo, está publicado ahí. Estos son unos virus realmente muy pequeñitos, tienen muy poquitos genes, tienen cerca de 16, 17 genes, o sea, nada, y una cobertura de una proteína, y eso es todo. Pero bueno, lo curioso es esto, un virus que ataca a otros virus. Y esto es algo que hasta ahora no se conocía, esto como les digo ya lleva algunos añitos, pero bueno, desde el 2008 que está publicado, y eso reaviva el concepto de si realmente son seres vivos o no. ¿Sí? Hasta ahora no se los consideraba seres vivos, pero bueno, un virus que es capaz de hacer esto, es difícil considerar como que no sea un ser vivo. Bueno, ¿qué pasa con los que sí causan enfermedades? ¿Sí? Bueno, hay un montón de virus que provocan enfermedades que tenemos todo el tiempo, como el resfriado, la gripe, la varicela, el herpes. Muchas de estas enfermedades graves también está el ébola, el SIDA, la gripe aviar, los SARS, de hecho el COVID es un tipo de SARS. Y la capacidad relativa que tienen los virus de provocar enfermedades se describe como virulencia. Cuanto más virulencia hay, mayor posibilidad de contagio y mayor gravedad en cuanto a las enfermedades. El caso del COVID tiene una capacidad de infección muy alta, pero hasta ahora, salvo las mutaciones nuevas, no se ha demostrado que tenga una morbilidad, es decir, una capacidad de matar tan alta. ¿Sí? La mayor parte de la población, salvo que tenga algún otro tipo de dolencia pulmonar o diabetes o un conjunto de enfermedades cardíacas, en general pasa la enfermedad relativamente bien, y bueno, y genera resistencia, aparentemente. Todavía es algo muy nuevo, es una enfermedad que se conoce todavía poco, a pesar de que ya hace un año que estamos lidiando con ella. Nunca hasta ahora habíamos tenido esta situación global de una pandemia, aunque sí habían pasado pandemias en determinados lugares, en Europa, especialmente en España, con la famosa fiebre española, y otras más en Europa en la Edad Media y demás, y casos extremos en donde una ciudad entera se redujo la población en un 80%. Estamos hablando de algunos lugares de Transilvania, por ejemplo, en el 1200 y pico. Hoy en día eso como que nadie lo tiene en cuenta y parece que esto es lo más importante que sucedió en el mundo, pero en realidad esto es una repetición de varios casos. La única diferencia es que ahora con la globalización y con la capacidad de los aviones y de transportarse de un lugar a otro, bueno, se expande a una categoría que no es una ciudad ni es un país, sino que es totalmente global. Bueno. ¿Y cómo es que se transmiten los virus? Bueno, se transmiten básicamente de dos maneras. No sé quién tiene el micrófono abierto y están haciendo algún trabajo de albañilería o algo parecido. Bueno, ahí parece que fue. Bueno, entonces, la epidemiología es la rama de la ciencia que estudia la transmisión y el control de los virus en los humanos. ¿Sí? La transmisión puede ser de dos tipos, les decía. De tipo vertical, de madre a hijo, por ejemplo, o de tipo horizontal, de una persona a otra. ¿Sí? Los ejemplos de transmisión vertical, por ejemplo, es la hepatitis B, que la madre puede transmitírselo a través de la leche o a través de la gestación, ¿sí?
y el bebé ya nace infectado con el virus, y la transmisión de tipo horizontal es la más común que vemos, es el mecanismo de contagio de una persona a otra, a través de relaciones sexuales, a través del polvo, a través de la saliva, a través de, bueno, de infinidad de contactos y demás. La epidemiología al mismo tiempo lo que hace es tratar de romper con esa cadena de infecciones en las poblaciones, ¿sí? Se utilizan distintas medidas de control basándose en el conocimiento de la transmisión del virus. Una vez identificado el virus, se puede romper la cadena de infecciones por medio de vacunas. Cuando no se pueden contar con vacunas, puede resultar eficiente el saneamiento, la desinfección, y a menudo se aísla a las personas infectadas del resto de la comunidad. Todo esto está escrito en forma teórica y antes del COVID. Y los que han estado expuestos al virus son puestos en cuarentena. El COVID cambió todas estas reglas, ¿sí? Y la cuarentena se hace antes de que uno esté infectado, y lo mismo que el saneamiento, la desinfección y demás. Todas esas medidas son medidas de tipo preventivas, es decir, para no contagiarse. Las razones por las cuales pretenden que la gente no se contagie tiene que ver con que en los casos graves, ya sabemos, las infecciones especialmente respiratorias son muy graves, y entonces al no haber medicamentos, al no haber vacunas en el comienzo y demás, bueno, hay que evitar que la gente se contagie. Hoy en día en muchos países ya se ha llegado a un buen porcentaje de vacunación, no es nuestro caso, pero bueno, ya en algún momento eso ya sucederá. Esperemos. Entonces, ¿qué se hace al respecto? Bueno, por un lado, tratar de generar inmunidad, tratar de que el virus, aunque entre en nuestro organismo, no genere la enfermedad y no genere sus efectos. La otra es la parte de la prevención, tratar de evitar los contagios. Ya de eso sabemos, tenemos un doctorado más o menos. El tema del uso de vacunas y el tema de medicamentos antivirales. En el caso del COVID, hasta ahora se ha hablado de algunos medicamentos, pero no hay nada comprobado, ni el polvito que te iba a dar Maduro en Venezuela, ni el antiparasitario Ivomec, ni nada por el estilo, hasta ahora ha demostrado que sea 100% efectivo. Así que bueno, por ahora tenemos inmunidad, hasta ahora no ha aparecido, inmunidad genética, digamos, inmunidad natural, aunque hay mucha gente que no se infecta y otra que sí, y todavía no se sabe por qué. La prevención ya, como les digo, la tenemos muy clara, y el tema de las vacunas. Ahora bien, y acá viene la cuestión, ¿qué tiene que ver todo esto con las plantas y con la jardinería? ¿Qué dicen ustedes? Parecería que nada. Que las plantas también se enferman. Las plantas también se enferman, sí, es cierto. Hay virus que atacan el mosaico del tabaco, y un montón de virus atacan plantas. Eso no hay ninguna duda. Pero hasta ahora con las plantas no se hace nada de lo que vimos aquí arriba, ¿no? Sí se trabaja a nivel de tratar de generar inmunidad. El tema de prevención, eso sí es cierto. Muchas veces se trata de eliminar a los que transmiten las enfermedades, que muchas veces son los pulgones o chinches y demás. Vacunas para las plantas por ahora no hay, y elementos y medicamentos antivirales tampoco, nadie se ha puesto a hacerlos al menos. Cuando una planta se infecta con un virus, si es una planta ornamental, normalmente se la tira, se la quema y se la entierra, y a otra cosa. Con los humanos no podemos hacer eso, se nos complica un poquito. Bueno, pero además de que las plantas se infectan, también hay otra cuestión, y es que muchas plantas tienen propiedades antivirales. ¿Qué significa esto? Significa que hay determinados extractos de plantas que son capaces de detener a los virus, ¿sí? El consumo de estas distintas plantas no impide el contagio o infección del COVID, lo aclaran, ¿sí? No sustituye a las medidas preventivas, pero sí puede llegar a generar cierto nivel de inmunidad, o al menos que las personas tengan las defensas más altas, como para
que la posibilidad de infección sea menor. ¿Se entiende hasta acá? No hay una planta en particular que nos vaya a salvar ni de esta ni de ninguna otra enfermedad, pero sí es posible que nos generen suficiente cantidad de defensas como para que las infecciones no sucedan, ¿sí? Y dentro de esas plantas hay algunas que todo el mundo conoce, como el ajo o la cebolla, ¿sí? La cebolla tiene compuestos que tienen efectos contra el virus de la rabia, el virus del herpes, contra la gripe, contra el polio, entre otros. Y el ajo tuvo efectos contra la gripe A y B, contra el HIV, contra el herpes, incluso contra el dengue, ¿sí? Y lo mismo pasa con, bueno, el caso del sauco, los calafates, ¿m? Y la cúrcuma. ¿M? Y así como están estas plantas, hay muchas otras más, y seguramente habrá muchas más que no conocemos sus propiedades. ¿M? ¿Y Aquí cuál tenemos será otras. ¿Cómo? perdón, Sí. cuál será el motivo por el que no se difunde mucho esto? ¿Algo que ver la industria farmacéutica? Y sí, sin duda, eso ni hablar. Piensen que si uno ahora iba a hablar un poquito sobre ese tema de lo que es la medicina, llamémosle moderna, y las medicinas tradicionales o medicinas alternativas. Pero sin duda las farmacéuticas tienen mucho que ver con que este tipo de cosas no se difundan, o que tengan así como, digamos, llamémosle poca prensa o baja credibilidad, ¿sí? Bueno, ahí aparecen otras como el tomillo, la menta, el orégano, la melisa, la salvia, muchas de estas plantas aromáticas, ¿sí? Que tienen varias de estas propiedades, incluso bueno, el tema de efectos contra el virus de la bronquitis infecciosa aviar, que es un pariente cercano del COVID. Bueno, ¿y dónde es que debemos buscar plantas con potencial antiviral? ¿Qué características tendrían que tener las plantas para eso? Bueno, sobre todo, uno de los lugares en donde mayor posibilidad hay, y ahora voy a explicar por qué, son las zonas áridas y semiáridas de todo el mundo. Y acá estamos precisamente en una zona con esas características. Una de las cuestiones interesantes es que cuando las plantas están limitadas en el crecimiento, ¿sí? En estos lugares falta agua, por un lado, las temperaturas, como hay poco porcentaje de humedad, las temperaturas son muy altas durante el día, muy bajas durante la noche, el agua cuando llueve pasa rápidamente porque los suelos son muy arenosos, la radiación solar es muy alta, bueno, hay muchos días que no está nublado y demás. Todo eso hace que las plantas, cuando hacen fotosíntesis, no puedan crecer, es decir, no pueden transformar todo lo que generan de fotosíntesis, toda esa glucosa y todo lo que después se produce, en crecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Porque los suelos son pobres, porque por todas esas condiciones ambientales no pueden crecer, y entonces, ¿qué hacen con lo que acumulan de fotosíntesis? Bueno, normalmente lo transforman en lo que se conoce como compuestos secundarios. Es decir, son sustancias que en principio a la planta no le servirían para nada, en realidad no se sabe si le sirven o no, pero las producen en cantidad para tenerlas como una especie de reserva, y si después en algún momento se puede crecer, las transformo en otras sustancias y las llevo a crecimiento. Pero para plantas como estas también sería riesgoso reservar en la forma de almidón o en una sustancia, digamos, llamémosle amistosa para los herbívoros, porque si guardaran de esa manera, vendría, no sé, un guanaco, un cuis, etcétera, y se las comerían. Si en cambio producen sustancias secundarias que tienen a veces sabores o gustos o compuestos que pueden llegar a ser incluso tóxicos, bueno, eso es favorable. Las plantas no piensan, ¿sí? O sea que todo esto no es que se da porque la planta dice, uy, no voy a producir almidón porque va a venir una vaca y me va a comer, sino que esto sucedió a lo largo de la evolución de muchos y muchos años. Algunas que produjeron esas sustancias se las comieron y se extinguieron, y otras que produjeron las sustancias como estas secundarias sobrevivieron y no se las comieron. ¿Sí? ¿Se entiende?
Claro, o sea que por eso la mayoría de las plantas medicinales las tenés que hervir o las tenés que preparar así, tipo. Ujú, tal cual, para poder extraer esas sustancias secundarias del interior de las células de las plantas, ¿sí? Bueno, Claro. entonces, en estas zonas es en donde precisamente las plantas producen una gran cantidad de compuestos secundarios. Y es en donde hay que poner, digamos, el ojo y empezar a observarlas, a hacer los análisis, a ver para qué sirven esas sustancias, si detienen a un virus, a una bacteria o a lo que sea, y después empezar a hacer el segundo proceso, que es ¿cuál? Una vez que sé que la planta tal sirve para tal cosa, ¿qué hago? Y fabricarlo. Básicamente cultivarla, ¿sí? Ahí es donde empieza a funcionar un doble estándar. Una cosa es producir la planta y utilizarla como planta, y la otra es, bueno, sé que es el compuesto tal que tiene, no sé, 5 carbonos con 17 hidrógenos y qué sé yo, y la sintetizo. Y eso es lo que hace la industria farmacéutica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una filosofía y otra? Es cómo funcionan hoy en día los medicamentos, ¿sí? Los medicamentos son para una determinada afección en forma muy específica, ¿sí? Vamos a ir un poquito más atrás y explicar algo más sencillo. La aspirina, ¿sí? ¿Saben cuál es el compuesto que tiene la aspirina? El ácido acetil salicílico. Correcto, ¿Puede ser? ácido acetil salicílico. ¿Saben de dónde sale el ácido acetil salicílico? ¿Del sauce o de algún Del árbol? ¿Puede sauce, ser? correcto, del sauce. En realidad el sauce tiene ácido salicílico, que es un calmante natural, que puede usarse una decocción de raíces o de hojas cuando uno tiene un dolor y al rato el dolor calma. Pero en general lo que hay que hacer es, para ese tipo de afecciones, sobre todo afecciones crónicas, no me duele la cabeza y ya está, cuando hay inflamaciones, cuando hay dolor de articulaciones y qué sé yo, es tomar durante varios días un juguito, digamos, un extracto de sauce, por ejemplo. Y la enfermedad desaparece. Cuando yo hago el proceso distinto, que es, bueno, me tomo una aspirina porque me duele la cabeza, obviamente el dolor de cabeza al rato se va, pero los problemas no se van, ¿sí? La inflamación o lo que va a hacer que se genere de nuevo otro dolor está, y entonces vamos a tener que seguir tomando esa aspirina cada vez que me duele la cabeza. La diferencia un poco, en forma así, para decirlo más sencilla, entre lo que sería una medicina más tradicional, como lo que utilizan los chinos o incluso los pueblos originarios de Sudamérica, es que los tratamientos son tratamientos prolongados, pensando no en el dolor de cabeza, sino en qué genera el dolor de cabeza. ¿Se entiende la idea? Está buenísimo eso. Yo tengo un libro que se llama La vuelta a los vegetales, no me acuerdo quién es lo tengo en PDF, nunca logré conseguirlo en papel, a mí me gusta. Y tengo otro libro que es viejísimo, todo marrón, de plantas argentinas, que no sé de quién es porque las tapas murieron hace un montón, pero son como mis dos Biblias, así. Y está muy bueno, la verdad que está buenísimo. El Ojalá se concepto en difundiera más general, todo eso. sí, el concepto en general es diferente, es decir, muchas de estas plantas no funcionan en un órgano en particular, un dedo, un pie, una rodilla, la cabeza, sino que funcionan en un sistema completo, el sistema linfático, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema articular, etc. Entonces, cuando las plantas actúan a un nivel mucho más global. Entonces, si el dolor de cabeza es causada por las cervicales, por poner algo, la aspirina lo único que hace es que te evita que no te duela más la cabeza, pero las cervicales siguen mal. En cambio, la medicina más tradicional lo que hace es
te dice, bueno, no, mira, tenés un problema en las cervicales, tenés un problema en las articulaciones, toma esto, pero toma esto durante un mes, 2 meses, durante un tiempo determinado, todos los días, y con el tiempo que lleva, el proceso hace que no solo que no te duela la cabeza, sino además que no vuelvas a tener problemas con tus articulaciones, ¿sí? Entonces, los conceptos son diferentes. Yo no les digo dejen de tomar una aspirina, pero entiendan, sepan cómo funcionan cada uno de esos medicamentos. Cuando uno compra un medicamento y se pone a leer cuáles son las contraindicaciones, a veces se asusta, porque hay un montón de cosas que puede causar ese medicamento porque solamente aplica para un determinado dolor, para una determinada situación. Pero al mismo tiempo todos esos químicos dando vuelta en nuestro organismo generan otros problemas, ¿sí? A veces problemas digestivos, a veces problemas de circulación, a veces problemas de presión, etcétera, etcétera. Porque no está visto el ser humano, la persona, como algo general, como algo holístico. Entonces tenemos esas cuestiones. Y bueno, seguramente muchos de ustedes conocen y les pasan o les ha pasado a sus familiares este tipo de cosas, ¿no? Que se curan entre comillas de algo y aparecen otras cosas a veces peores que lo que tenían. Bueno, yo me curé un esguince de tobillo a puro diclofenac y después terminé con casi una úlcera, así que ahí arranqué con las plantas. Sí, incluso muchos de los problemas articulares yo los arreglo con algo mucho más sencillo, que son los imanes. Para mí los imanes me han salvado de 2 o 3 operaciones de tendón de Aquiles y de muchas otras cosas, de rodillas, y son fantásticos, y uno no está tomando absolutamente nada. Lo único que uno tiene que tener es un poco de paciencia. Pero a mí me duele la rodilla porque tengo un menisco destruido, me pongo un par de imanes, uno en cada costado de la rodilla, con una cinta hipoalergénica y espero. Y a los 3, 4, 5 días ya me duele cada vez menos, y si la mantengo durante 2 o 3 meses, es un problema que no vuelve a aparecer directamente, porque se acomodaron toda la parte líquido, el cartílago, el sinovial, y se acabó el problema. Y si vuelve, bueno, me vuelvo a poner eso, y no estoy tomando absolutamente nada. Bueno, aquí está un poco esta controversia. ¿Cómo sería lo de los imanes, profe? ¿Cómo? Disculpe. ¿Cómo sería lo de los imanes? Los imanes es para cuando vos tenés algún dolor articular, en el codo, en la rodilla. Yo tuve en los tendones de Aquiles, los tenía súper inflamados, y me puse 2 imanes de los redonditos, de los que son bien fuertes, uno a cada costado, de la rodilla, del tendón, de lo que sea, con cinta hipoalergénica. Y te lo dejás todo el tiempo, no es que lo dejás un rato. Yo los ponía cuando la cinta hipoalergénica se ponía fea, a los 2 o 3 días la cambiaba, ponía una nueva, y los mantuve durante meses. Y a mí los tendones de Aquiles no me volvieron a molestar, para nada. Nunca se volvieron a hinchar. Está muy bueno eso. ¿Hay lugares específicos? O sea, ¿hay que saber dónde ponerlo o simplemente la altura de la dolencia? Y es el lugar de la dolencia siempre y cuando sea una dolencia, como les digo, un tipo articular, ¿sí? Un dolor de rodilla, un dolor de codo, a veces uno se golpea y se empieza a inflamar y empieza a doler. Bueno, me pongo los 2. ¿Y dolor de cintura? Y los dolores de cintura a veces son más complejos, porque ahí te podés poner en los 2 costados, pero en realidad esa parte es la más difícil. Pero en todo lo que es articulaciones de hombro, codo, rodilla, muñeca, dedos, manos, lo que sea, sí, es muy fácil. Está bueno. Yo vivo Bueno, sufriendo gracias, hasta el día de hoy con mi De nada. tobillo. Total, uno puede probar, si no pasa nada, si siguen con muchos dolores. Claro, no interfiere, a lo más mínimo. Pero es cuestión de, mal no les puede hacer. Son 2 imanes, no hacen absolutamente nada. Bueno, acá está un poco esta controversia de las plantas medicinales, que son mundialmente conocidas por sus propiedades, que ayudan a aliviar, prevenir y tratar ciertos problemas de salud. La Organización Mundial de la Salud, si bien hoy en día está muy cuestionada, en su plan estratégico señala la importancia de fomentar e incluir el uso de medicamentos naturales en los sistemas sanitarios de los países miembros. Volver a toda esa cultura que tenían nuestros abuelos, que tenían nuestros ancestros, y que en muchos casos se ha perdido porque, bueno, no, me tomo una aspirina, no, me tomo un diclofenac. Bueno, no, habría que volver a estos medicamentos naturales. Al mismo tiempo, la fitoterapia es el uso de plantas medicinales que cuentan con efectos sobre la salud
para tratar y prevenir enfermedades. Es una opción terapéutica validada por numerosos estudios científicos y cientos de años de experiencia en millones de personas, ¿sí? Muchos países, por ejemplo China, prácticamente no se conoce nuestra medicina moderna, ¿sí? Ellos utilizan directamente yuyos, plantas que conocen desde hace miles de años, y cuáles son los tratamientos. A veces ya están en polvo, uno puede hacerse un tecito de lo que sea, y bueno, el tema es sostenerlo, no es, no, me tomo un té de esto y ya se me pasa todo. No, no funciona así. Tiene que entrar en el organismo, generar una serie de cambios a nivel del funcionamiento, y a partir de ahí empiezan a trabajar. Sí, ¿qué decía Seb? Y acá más cerca, creo que Chile tiene mucha relación con China en el intercambio de esta medicina no tradicional. Sí, por lo menos no moderna, llamémosle así. En realidad sería tradicional, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos producir esas plantas, ¿sí? Hay muchas plantas en todos estos libros que son plantas a veces súper conocidas, y que incluso muchas de ellas son plantas ornamentales, ¿sí? Así que ahí empieza nuestro trabajo. Hasta ahora vimos un poco toda esta complejidad de los virus y las enfermedades y demás, pero bueno, en realidad cada uno puede hacer este aporte. Incluso existen jardines de plantas medicinales, jardines botánicos dedicados a las plantas medicinales, y también hay muchas producciones que tienen que ver con eso, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de un jardín con plantas medicinales, ¿sí? Solamente plantas medicinales. Y muchas de ellas son, como les digo, plantas que usualmente uno conoce y ve. Bueno, y las plantas medicinales, como veíamos también, tienen una historia, ¿sí? O sea, esto no surgió de la nada, sino que los primeros llamados herbolarios, que eran las personas que colectaban y que conocían de esas plantas, ya estaban mencionados en la época de los asirios, de los babilonios, de los fenicios, y todos ellos hacían recopilaciones de todo lo que se sabía de qué planta servía para qué cosa, ¿sí? Y así fue como comenzó la historia de la fitoterapia, desde hace unos 3000 años antes de Cristo hasta el día de hoy. Hay muchísimas referencias, incluso en la Biblia y en muchos libros de la antigüedad, sobre el uso de plantas como medicina. Hay papiros egipcios escritos en 1550 a.C., en donde hay un montón de preparaciones de medicamentos en base a vegetales. Quizá una de las cosas que a veces falta, pero que en algunos libros está presente, es, bueno, muy lindo, no sé, el perejil sirve para curar, no sé, los hemorroides, estoy tirando cualquier cosa, ¿sí? Pero ¿cuánto uso? ¿Qué uso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo preparo? Eso es una de las cosas que en algunos casos, en algunos de estos libros a veces de plantas medicinales no está. Muchas veces uno lee si esto es anti-hemagogo, anti no sé qué, bueno, pero ¿y cómo lo preparo? Bueno, los libros de fitoterapia tienen esas recetas y dicen, bueno, 20 gramos de carqueja seca en 1 litro de agua, y uno lo tiene que tomar durante 30 días. Todo eso, como les digo, en muchos de estos libros está, hay que buscarlo, ¿sí? Al comienzo uno se confunde porque la planta parecería ser que sirve para todo. En realidad las plantas, a diferencia de la sustancia que tienen los medicamentos, sirve para un montón de cosas, precisamente porque ataca ciertas cuestiones que tienen que ver con, como les digo, un aparato digestivo, el aparato urinario, etc., para cosas así como más generales. Ahí podemos ver algunos de los jardines egipcios, en donde ya se cultivaban, como les decía, muchas plantas medicinales. Uno de los libros así más importantes precisamente sobre las plantas medicinales es una obra de este señor llamado Pedanio Dioscórides Anasarveo, bien lindo nombre tenía, un médico de la antigua Grecia, que todos conocemos como Dioscórides, por suerte,
y su obra se llama De Materia Médica, bueno, tuvo muchísima difusión, no solo para los griegos, para los romanos, estaba escrito en latín, entonces durante la Edad Media y el Renacimiento también fue uno de esos libros de cabecera sobre el tema de plantas medicinales. Son 5 volúmenes, escribió bastante Dioscórides, y es la precursora de lo que se conoce como la farmacopea moderna. En ese texto se describen 600 plantas medicinales, incluyendo algunas que en pequeñas cantidades pueden ser medicinales y en número más grande, como el caso de la mandrágora, pueden ser tremendamente tóxicas. Bueno, minerales, sustancias de origen animal que también se pueden usar como medicamentos, ¿sí? Este libro tuvo como decíamos, una enorme difusión en la Edad Media y fue traducido a un montón de otros idiomas a partir de su latín, del griego original, fue traducido un montón de otros idiomas, como les decía. Ahí lo tienen a don Dioscórides con unas plantitas en la mano, como no puede ser de otra manera. Incluso la mandrágora acá, con esas raíces gruesas. Bueno, y los griegos en sus jardines también cultivaban muchas de esas plantas medicinales, si bien el jardín era un típico lugar para meditar, para filosofar, también tenían sus plantas medicinales y tenían menta y orégano y varias plantas que son originarias del Mediterráneo. Pasada esa época, en el siglo XI, en los monasterios, toma relevancia los grandes botánicos. Ahí ellos preparaban aceites, jarabes, ungüentos en base a plantas medicinales, y bueno, fue la piedra angular de la farmacopea universal, pero basada también en gran medida en los escritos de Dioscórides. Ahí tenemos algunos de esos jardines de los distintos monasterios, un poco con aspecto árabe, pero bueno, basados en ese concepto también de los 4 ríos, ya lo verán un poco en historia de la jardinería. En el Renacimiento, bueno, hay un poco de uso de plantas medicinales, pero también empiezan a aparecer las plantas alucinógenas, que muchas de ellas en pequeñas dosis también son medicinales y en dosis un poco más altas tienen estas características. Si bien ya la historia de las plantas alucinógenas ya venía desde la época de los vikingos, en el 1100, 1200, los pobladores de Britania, si uno ve las series hoy en día, cada tanto se daban unos cuantos saques con cosas que fumaban o vapores de determinadas plantas. Bueno, ya en esta época, en 1578, se relata la forma de preparar y administrar drogas modificadoras de la psiquis, ¿no? O sea, básicamente alucinógenas. Bueno, los vikingos tenían un tipo de guerrero que se llamaba Berserker, no sé si lo pronuncio bien, que eran como los más copados tipo sicarios, y ellos como que consumían plantas alucinógenas para enloquecerse más y eran como hiper violentos. Sí, claro, para generar más violencia. Sí. Efectivos, totalmente. Sí, bueno, si uno ve hoy en día la serie Vikings aparecen, bueno, muchos en donde quedan medio destruidos también por el consumo de drogas, y ya, como les digo, 1100, 1200 ya en esa época eran comunes. Bueno, ahí tenemos estilos de jardines más del Renacimiento, más modernos. Y en el siglo XVIII en España se inicia, fueron los primeros en comercializar las plantas medicinales, ¿sí? A finales del siglo XIX y siglo XX, debido al gran avance de la ciencia, bueno, empieza el tema de aislar y sintetizar en laboratorio los principios activos. En muchos casos ya separados de las plantas, ya nadie usa el sauce para hacer ácido acetil salicílico, se sintetiza. Pero al comienzo, digamos, el origen de la mayor parte de los medicamentos que nosotros hoy usamos hoy en día eran originarios o a partir de plantas o a partir de determinadas partes de animales, ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, a partir de ellos se sintetizaron y
y se empezaron a modificar, y hoy en día muchas de esas sustancias ya no las producen ni las plantas ni los animales, sino que lo que consumimos es totalmente diferente. Entonces, Parte de animales, ¿como cuáles? y en algunos casos se usaba bilis de determinados animales, de osos, por ejemplo. Hoy en China todavía el oso polar, el oso panda es una fuente de varias sustancias, las ballenas. ¿Qué más se usaba? Los huesos. Se usaban, sí, a veces se usaban partes del aparato digestivo, por ejemplo, o sea, que sintetizaban determinados animales y se aplicaban. Después, claro, sí, después, por ejemplo, los colmillos de los elefantes, si bien algunos tienen propiedades afrodisíacas, otros se utilizan como medicinales, de los ¿Pero qué se elefantes, de los utilizaba como para rinocerontes. activar determinado compuesto en una planta? Mezclar una Sí, planta con... o sea, en muchos de estos casos, obviamente que se pueden sintetizar, pero por ejemplo, el esperma de ballena todavía sigue siendo algo así como, como muy exclusivo, y lo utilizan especialmente los chinos, y se utiliza en distintas preparaciones. Hay un montón de cosas animales, obviamente que muchas más son de vegetales, pero bueno, hay de todo un poco. Bueno, los fármacos de síntesis, dijimos, tienen un principio activo que, como dijimos, actúa en un determinado momento, pero presentan gran cantidad de efectos adversos, que en ocasiones pueden ser perjudiciales, y por eso es que se está volviendo a utilizar este tema de los remedios naturales. Por su alta tolerancia, no tienen casi efectos secundarios, los mecanismos de acción son generalizadas, y las formas de administración son fáciles y seguras. Así que bueno, una de las cosas que podemos empezar a hacer es empezar a incorporar en nuestros jardines plantas medicinales, muchas de las cuales son lindas, se pueden utilizar perfectamente como ornamentales, y entonces viene este tema de, bueno, como propuesta, cultivar las plantas medicinales, y ahí viene un poco la parte de la técnica, de cómo producir plantas en general, ¿sí? Y la floricultura se encarga precisamente de eso, ¿no? De producir plantas, no solamente plantas florales, uno puede producir un montón de cosas diferentes. Y eso se hace a partir de semillas, o como en este caso ahí pueden ver semilleros, cajones para producir, o plugs, hay tecnologías más modernas para producir plantas, y el uso, por ejemplo, de invernáculos para mejorar su producción, para optimizarla. Mañana vamos a hablar un poco de eso. Y también hay propagación de tipo vegetativa, es decir, a partir de estaquitas, de porciones de plantas, ¿sí? O de hojas. Bueno, toda esa tecnología también se pueden utilizar cámaras de crecimiento, con iluminación, con condiciones mucho más controladas de temperatura, de humedad. Acá en San Luis tenemos alguna ventaja por el suelo y el clima con este tipo de cultivos. Y con el tema sobre todo de medicinales, sí, sin duda, porque al tener un suelo pobre, suelos que no son muy ricos, y al mismo tiempo una alta cantidad de luz durante el día, más el hecho de que no está nublado durante una buena parte del año, hace que muchas de estas plantas produzcan un porcentaje más alto de compuestos secundarios que si se producen en Buenos Aires, en lugares más húmedos. Así que sí, tenemos ventajas. Justo les quería compartir eso, que tengo un libro de plantas medicinales silvestres del centro de Argentina, y la mayoría están en San Luis y en Córdoba. Sí, 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 sí. Sí, sin duda. Nosotros acá tenemos una cantidad muy importante de plantas con uso medicinal. Sí, es ¿Sí? impresionante, el libro es re gordo. Tiene muchísimas, hasta las que no te imaginas, que crees que son yuyos que nacen en Sí, la... sí, muchas veces uno, qué sé yo, la yerba del pollo es un yuyito acá bajito que anda, ahora en esta época está con flores por todos lados, y sin embargo es una medicinal muy buena. Hay un montón de plantitas así, yuyitos, digamos, el amor seco. Re bueno. Yo tuve épocas en que he tomado un mes entero de amor seco, por ejemplo. Ahora en esta época para desparasitar es La una verdolaga, yo estaba leyendo la otra vez, la cantidad de minerales y proteínas y cosas que tiene impresionante. O sea, una ensaladita equivalía, no me acuerdo a cuánto, pero es algo que yo arranco porque es un yuyo.
y está Sí, copadísimo. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, San ahí Luis, sí. ¿está en la ruta de las especies o estamos medio afuera? La verdad que no lo sé, no sé, pero en realidad hay muchas de estas cosas que es cuestión también de empezar a proponérselo y empezar a armar. Hay muchas de estas plantas medicinales que se usan a veces también para los aperitivos y es una mezcla de aromáticas y medicinales, ¿no? Se usan para aromatizar, pero también tienen compuestos medicinales. A lo mejor en algún momento tendríamos que armar algo así local, como está la ruta del vino en Tras la Sierra, armar algo más acá, ¿no? Acá hay empresas que se dedican a esas producciones. Bueno, acá le estaba mostrando simplemente algunas maneras de producir a partir de invernáculos, en este caso flores de corte, pero bueno, la tecnología es parecida, el cultivo de plantas en maceta, ¿sí? De distinto tipo, herbáceas, arbustos, etc. Y también está, y esta es la parte final y con esto termino, el uso de las plantas medicinales, incorporarlas en los jardines, ya sea en forma así bien específica, como decir, no, mi jardín es solo de plantas medicinales, pero bueno, Lidia el otro día les contaba de este jardín medimático es medi de medicinal, mático, ático de aromático, ¿sí? Que estamos tratando de armar en la facultad y que bueno, tiene un poco de combinación de ambas, y esas son cosas que se pueden replicar perfectamente en forma casera, que cada uno tenga en su jardín toda esa combinación de plantas medicinales y aromáticas y además combinadas lindas para que queden estéticamente lugares que uno pueda disfrutar, ¿no? Como es un jardín. Así que bueno, con esto termino y les agradezco su atención, pero no se vayan porque quedamos en hablar un poquito de dos temas. Uno es el tema de mañana, ¿sí? Que los esperamos a partir de las 10. Si quieren venir un poco antes, mejor. Si tienen que hacer algún trámite en la oficina de alumnos a partir de las 9, están las chicas de alumnos que los pueden atender ahí para terminar de presentar o lo que tengan que hacer, o cualquier consulta. Yo ahí les vuelvo a poner el mapa para que lo vean. El mapa de Barranca Colorada, y después les paso el link del lugar por celular para los que están ahí, y así ya saben cómo llegar. Los que son acá de Merlo y la zona seguramente conocen ahí Barranca Colorada, que está el parque recreativo, pero bueno, los que no, está justo ahí, frente al parque recreativo. Ahí les pongo un segundito. Ahí está, donde está la X, ¿sí? La X en este caso marca el lugar. La entrada es por Avenida Norte, ¿sí? Y cuando llegan hay un portal que dice acá Barranca Colorada, entran por acá y van por esta avenida. Frente al parque recreativo, que es está aquí la FTU. Y después lo que queda charlar es el tema del examen, ¿sí? A partir de las 18 de hoy ya va a estar habilitado para que lo puedan entrar. Tienen, como está programado, pueden hacerlo desde hoy a las 18 hasta el sábado que viene a las 18. Les damos tiempo suficiente, son 5 preguntas, no es nada del otro mundo. Y van a tener un espacio, creo que son 20 renglones, como para poder explayarse ahí. No hace falta que los usen todos. Si quieren incorporar alguna imagen, algo, también pueden. Ahora entra Cecilia y les explica cómo entrar y cómo funciona, ¿sí? Esperen un segundito que ya debe estar por entrar.
y ella les explica cómo es la metodología. Pero ustedes tienen tiempo hasta ese día, hasta las 18 del sábado, para completar las preguntas y enviarlo. Automáticamente, una vez que lo envían, nosotros lo recibimos y ya los podemos empezar a corregir. Porque piensen que el lunes ya hay clases, ¿sí? Claro, buenísimo. Perfecto. Germán, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos sos técnico en parques, jardines? No, yo soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en recursos naturales en la UBA, fui profesor de la cátedra primero de la cátedra de botánica, 17 años, y después otros no sé cuántos, casi 20, la cátedra de jardinería, de la carrera de precisamente jardinería de la UBA, y fui el director de la carrera también durante muchos años. Bien, una experiencia de dioses. Y sí, bastante experiencia. Además de todo eso, durante casi 14 años, estos últimos 14 años de mi vida, junto con mi mujer tenemos un vivero de plantas herbáceas, que primero lo teníamos en un pueblito llamado Celaya, cerca de Pilar, y ahora lo tenemos acá. Pero ahora, bueno, estamos en una etapa así como de refundación por el tema del COVID y demás, tuvimos que cerrar el vivero y bueno. Ella se ocupa más de lo que es la comercialización y yo me ocupo un poco de la producción. Bueno, ahí la tenemos a Cecilia. Espera que pongo... Hola, a ver, ¿se escucha? Hola, sí. Hola, ¿cómo Buenas andan? tardes. Bueno, contales entonces. Bueno, ¿Cómo es? buenísimo. Bueno, yo vengo a traerles malas noticias. Una aparición medio terrible me tocó, que es la de contarles cómo hacer el examen final de este curso de ingreso. La buena noticia es que este examen, primero que es simple, van a ver que son preguntas de lo que se fue viendo en las distintas clases. Son 5 preguntas, así que es cortito. Y no es excluyente. La idea del cuestionario es que puedan hacer un repaso de todas las clases que fueron teniendo durante el curso de ingreso, y lo que buscamos fue poner el foco en algún tema que queremos que repasen, justamente que vuelvan a leer o que vuelvan a escuchar en la clase que quedó grabada. Entonces, y escribiéndola se fije ese concepto o ese tema que estuvimos charlando. Les voy a mostrar, todos ya han ingresado al Moodle, ahí estuve viendo que están ya todos dados de alta, así que esperen que... No, algunos por lo que vi no entraron nunca hasta ahora. Eso dice el sistema. Lo que... si hay alguien que tiene problemas para entrar a la plataforma Moodle, avísennos, porque entonces les podemos mandar el cuestionario por mail, como para que lo puedan hacer, aunque no puedan entrar a la plataforma. Quienes entran a la plataforma lo pueden responder directamente desde acá, ¿sí? Primero, bueno, acá si han entrado, ya vieron que tienen todas las etiquetitas. A quien no entró le cuento, bueno, en la plataforma Moodle tienen la presentación. Acá está el cuadernillo de apuntes donde están todos los temas que fueron viendo resumidos en un cuadernillo. El link que, si van ahí, los lleva a la charla de presentación del curso. Ahí lo voy a cerrar. Y este link es para descargar el PDF del PowerPoint que se proyectó en esa clase de presentación. Y así con cada clase, ¿sí? Con qué es la jardinería, ahí también tienen la clase y el archivo en PDF, identidad y paisaje, esto es lo que vieron con Meli, conceptos básicos de química y biomoléculas, lo de Andrea, esta es la de la célula que estuvieron conmigo, elementos artificiales de un jardín, esta, si me equivoco, fue con Alberto, arbolado urbano, que estuvieron con Mirta, conceptos básicos de geometría y estructuras productivas que vieron con Germán y Julieta, y cierre y evaluación. Acá está el PDF de la charla que acaban de tener y van a encontrar
dentro de media hora se va a habilitar este cuestionario. Se habilita hoy a las 6 de la tarde y van a tener tiempo hasta el sábado a las 6 de la tarde, o sea, mucho más de finalizado el curso de ingreso, por si no llegan, por si hay alguna dificultad, hasta el sábado va a estar habilitado el cuestionario. Igual yo creo que lo van a poder hacer sin problema antes. Acá, bueno, van a ingresar, acá recuerda, ¿sí?, que el cuestionario está disponible a partir de hoy, 29 de marzo, a las 18 horas, hasta el 3 de abril a las 18 horas. Estos métodos de calificación más alta, no le presten atención, porque esto es lo que la plataforma me dejó poner, ¿sí? Pero bueno, tienen varios intentos. Esto es por si fuera con multiple choice y esas cosas, pero no es con multiple choice, es para desarrollar, así que háganlo de una sola vez y la calificación va a ser conceptual más que nada. Y pueden ingresar texto e imágenes, ¿sí? Hay preguntas que tal vez ameritan buscar alguna imagen que les ayude a explicar algo, entonces pueden buscar la imagen y subirla también. Ahí les muestro cómo. Bueno, a mí acá me aparece esto porque yo estuve viendo varias veces el cuestionario para revisar que estuviera todo bien. Ahí les va a aparecer responder el cuestionario y les va a abrir entonces esto. La primera pregunta, ¿sí? Leen, esta primera pregunta tiene 2 partes y abren el cuadro de texto donde pueden ingresar la respuesta. Acá tienen el botón para ingresar una imagen, que pueden poner la URL, la dirección, si es una imagen descargada de internet, que está en internet, y la descripción. Y bueno, ahí le ponen insertar y ya queda la imagen entonces insertada. Sí, necesitarán ilustrar la respuesta. Y acá bajan, a ver si puedo, justo me queda, a ver si puedo mover esto del lugar porque, ahí está. Siguiente página y los va a llevar a la pregunta 2. Responden la pregunta 2, siguiente, y así las 5 preguntas. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Puedo ir navegando entre las preguntas o es sí, paso a paso? Podés ir y volver sin problema. Ves, ahí volví a la 2. Y tienen infinitos intentos. O sea, ustedes pueden completar todo el cuestionario y después editarlo. Y no hay algo que no les cerró, que no les gustó cómo quedó y lo quieren, o se pusieron a leer y encontraron que podían agregar algo, o que algo que pusieron no les gusta cómo quedó, vuelven a hacerlo. Si eso está programado para que lo hagan la cantidad de veces que quieran. O sea que una vez que abriste el examen, no hay un tiempo, decir a las 2 horas se terminó, etcétera. No, está abierto eso. Hasta estamos siendo re buenos. Así que ahí van a tener posibilidad de estar el tiempo que necesiten, ¿sí? El último, bueno, es un cálculo. Ahí, en todo caso, si quieren poner todo el cálculo que hacen, pueden, por ejemplo, hacer una foto de la hoja donde hicieron el cálculo y subir la foto. ¿Sí? Eso cada uno va a ver de qué manera le resulta más fácil o más cómodo responderlo. Pero ven que puedo volver a la pregunta 4, ¿sí? Puedo volver a la pregunta 3, ¿sí? Y pueden ir y volver la cantidad de veces que quieran. Y una vez que terminaron, aunque me voy hasta las 5, también pueden saltar acá, ven que tienen las 5 páginas. Una vez que respondieron todo, terminar intento, me dice intento porque yo ya recorrí el cuestionario veces, entonces me aparece ya que lo intenté de responder y nunca respondí nada. Terminar intento y ahí enviar todo y terminar. ¿Sí? Van ahí, vuelve a... Sí. Cuando se cierra, si uno lo va haciendo por partes en cada día, al cerrarse la sesión, ¿quedan guardadas igual las respuestas? Me parece que no, yo no lo intenté. A mí en el curso de ingreso
Sí. A mí, bueno, en el curso de ingreso se usó este mismo programa. Sí. Pero bueno, también bueno, no me podía poner a hacer todo de uno, tenía que hacer una cosa, atender a mis hijos, qué sé yo. Quedaba la sesión abierta y por ahí se apagaba la compu y después la prendía y estaba Estaban tal las cual. respuestas. Sí. Bien. Bueno, sí, eso yo no hice la prueba, así que no lo tengo demasiado claro, pero si vos pudiste hacerlo, la otra es que las vayan respondiendo en un archivo de Word suyo y después copian y pegan. Un ratito, tic, tic, y las copian y las pegan y lo hacen todo de una y ahí lo envían. Por las dudas, para que no entren en pánico si se les perdió alguna. Claro, que respondieron todo y de repente, nada, les queda la duda si se les guardó o no. Por si acaso, háganlo en un blog de notas o en un Word y ya ahí lo tienen escrito. Y bueno, ahí le ponen enviar todo y terminar y a nosotros nos van a llegar las respuestas. ¿Por qué nos conviene que lo hagan acá? Porque cada pregunta corresponde con una clase, o sea, con un docente distinto y nosotros, todos los docentes, tenemos acceso a esta plataforma. Entonces nos resulta más simple corregir después, porque cada uno va a ir a corregir su respuesta. Claro, entonces es más fácil. Ahora, si alguno no está pudiendo entrar a la plataforma, por el motivo que sea, nos avisan y se los mandamos por mail. Así también lo pueden hacer. El examen es obligatorio, no excluyente. No, Germán, no quiero meter la pata con eso. Sí, o sea, tienen que hacer el examen como para tener el curso de ingreso finalizado y aprobado y poder empezar con las clases, pero no es excluyente, no es que si les va mal, no les va a ir mal, igual porque es fácil, pero si les va mal no pueden cursar la carrera. ¿Sí? Lo que sí lo tienen que hacer. Ay, perdón, Germán, que ahí yo te... Sí, no, es así, que no es exclusivo. Bien. Perfecto. Así que bueno, va a estar, como les decía, habilitado el examen desde las 18 horas de hoy. Si quieren, que ya vienen embarados, se meten y ya lo resuelven hoy. Las preguntas, el cuadro de texto que les va a aparecer abajo de cada pregunta tiene un espacio como para 20 renglones, que a veces puede parecer mucho y a veces les va a resultar corto. Un poco la idea es que también ejerciten la síntesis. ¿Sí? Así no son textos larguísimos, sino, bueno, buscar la forma de sintetizar en un párrafo en la respuesta a las preguntas que se les está pidiendo. Por eso también está bueno lo de complementar a veces con imágenes que ayudan a completar esa respuesta. Creo que nada más. Creería que con eso estamos para ya terminar ¿Alguna pregunta? Con el cursito. Germán, ahí en la diapositiva me pareció ver el laboratorio de micropropagación allá de la escuela. Sí, tal cual. Sí, ¿Vamos a ver algo de eso? Sí, van a ver algo de eso, sí. Bien. Un poco en mejoramiento, un poco en alguna de las floriculturas, sí. Bien, genial. Les hago una pregunta con respecto a mañana. Porque yo no tengo, no sé si vamos a trabajar con la tierra y eso, no tengo guantes y esas cosas, no traje nada de eso. Vamos básicamente... ¿Hay algo que haya que llevar sí o sí? No, yo les decía sí, porque vamos a estar al aire libre un poquito, pero a lo sumo tendrán que tocar algún sustrato y olerlo, no más que eso, no van a tener que hacer demasiado más. Ver un poco algunas cosas en las lupas y qué más me queda, y hacer unas mediciones para hacer un cálculo de volúmenes y superficies en los invernáculos. Básicamente va a ser eso. Y conocernos y vernos las caras por primera vez. Claro. Vivo. Que no es poca cosa. Claro, bien. No, claro. Claramente. Hola, no sé si se escucha. Sí, ¿escucha?
Sí, ¿cómo están? Yo quería hacer una consulta. ¿Tenemos que llevar algún tipo de útiles, reglas? Calculadora no, porque están los celu, pero para hacer las mediciones. No, un cuadernito donde hacer anotaciones, nada más. No, porque vamos a usar los elementos que tenemos nosotros. Bien, Cintas perfecto. métricas y ese tipo de cosas. A las 10 de la A las mañana 10, sería. exacto, a las 10 en Barranca. Por eso, si Bien, quieren perfecto. venir antes para hacer algún trámite, Sí. vengan un rato antes para ver el tema en la oficina de alumnos. Perfecto, gracias. De nada.